RTP. Ya nos acompaña en el panel un homónimo suyo, César, y amigo también por si acaso. Está con nosotros César Coronel Garcés. Ya nos acompaña de manera presencial aquí en la mañana en RTP, como siempre, con temas interesantes. Él es el abogado de defensa de los deudores. Vamos a hablar de estos temas que siempre son importantes. Bienvenido, estimado César. Qué gusto volverte a ver. ¿Qué tal, Astrid? Muy buenos días, un abrazo. Escuchamos, tocayo. ¿Qué tal, Cecitar, a la distancia? Un abrazo para ti también, querido amigo. Y saludo, por supuesto, también a la enorme audiencia de RTP, la que además siempre recuerdo como mi casa. Un abrazo a todos ustedes. Y siempre será su casa, puede regresar cuando guste. 2026 inicia con altos niveles de sobreendeudamiento en Ecuador. ¿Qué hacer? Hay una data bastante interesante. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia. Y hay que poner algo en contexto para que empecemos esta ronda de preguntas. César, todo ahora cuenta para el buró crediticio. Todo ahora se toma en cuenta para tu crédito, para tu récord crediticio. ¿Cómo no caer en mora? Sí, efectivamente, los ecuatorianos estamos sobreendeudados y esa es una realidad que no podemos desconocer. Hoy, 3 de cada 10 personas que tienen una operación crediticia registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito, lo que evidencia atrasos permanentes en el pago de sus deudas. Ahora, también es verdad, y luego de haber atendido a más de 135,000 personas en el Ecuador durante estos 3 últimos años y medio, debo mencionar que el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Es decir, quien hoy no paga una deuda no es porque no quiere, sino porque no puede. Aunque tú no lo creas, hay gente que viene arrastrando consecuencias de la pandemia de COVID 2020, gente que viene arrastrando consecuencias de los paros de octubre del 2019 y de junio del 2022, gente que viene arrastrando consecuencias de los reiterados estados de excepción, toques de queda y la última crisis energética que tuvimos. Pero también hay situaciones de carácter individual que afectan la capacidad de pago. Por ejemplo, la enfermedad de un familiar, la muerte de alguien, un accidente de tránsito, son situaciones que afectan la capacidad de pago de las personas. Pero además, si lo llevamos ya a casos muy particulares, a propósito de que marzo es el mes de la mujer y aprovecho que estoy con 2 mujeres muy talentosas aquí en el panel, mencionar que hoy en el Ecuador 4 de cada 10 hogares son liderados por una mujer que es jefe de hogar, que tiene que vérsela sola para poder llevar adelante a sus hijos, que cuando un hijo se enferma recurre al endeudamiento y es uno de los factores que genera también el sobreendeudamiento femenino, es decir, tener que utilizar deuda para pagar gastos domésticos o emergencias. Por eso es necesario también, a propósito de este tema, hablar sobre la necesidad de un ahorro en familia, del ahorro para las contingencias, del ahorro para las emergencias que nunca estamos exentos de que sucedan. También al mismo tiempo te quisiera preguntar, y lo hemos visto, ¿tú también crees que el sobreendeudamiento existe también por una falta de educación financiera hacia la sociedad? O, digamos, podemos ver ciertas instituciones las que te llaman a pedir una tarjeta de crédito y el ciudadano en realidad no entiende lo que engloba una deuda o lo que tiene que hacer, o sea, una falta de educación en realidad. Tú lo has dicho con mucho acierto, y es que según cifras oficiales de la CAF, en el Ecuador el 63% de las personas admite no tener educación financiera ni cultura de ahorro. Pero eso, cuando tú lo contrastas o lo miras junto a otra cifra, que en cambio es del Banco Mundial, Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica. Una persona tiene en promedio 5 tarjetas de crédito. Entonces, si tienes 5 tarjetas de crédito y no tienes educación financiera, termina siendo una mezcla explosiva. Pero sumémosle a esto también la corresponsabilidad de los acreedores. Mira, el 13 de diciembre, para ser exactos, te doy fecha exacta. Estuve en una universidad muy conocida de Quito acudiendo a una graduación. A los estudiantes de 22 y 23 años que estaban graduándose de sus carreras, les entregaban la capa, la museta y una tarjeta de crédito ya emitida a su nombre, solamente para activarla. Entonces Astrid, por ejemplo, salía con su capa, su museta y le decían, pase al counter donde ya está lista la tarjeta de crédito para la entrega con un cupo de $5,000. Y claro, un chico que no le has revisado si trabaja o no, si tiene fuentes de ingresos, simplemente por el hecho de haberse graduado ya tiene una tarjeta. Entonces también ahí hay una corresponsabilidad por parte de los acreedores que puede llevar a esta situación, porque imagínate un chico de 22 años que no trabaja, que no tiene además educación financiera, ¿qué dice? Me regalaron $5,000. No es que estoy endeudándome por $5,000, pero adicionalmente también pasa, y le ha pasado a mucha gente, que te llaman
por tener un excelente manejo usted en sus tarjetas, le vamos a dar una nueva tarjeta de crédito, solo diga sí. O ya tiene aprobado una línea de crédito y con solo decir sí, se le acredita a su cuenta $3,000 que ya están aprobados. Entonces, claro, si tú aceptas una deuda o un crédito que no estás en capacidad de pagar, o peor aún, que ni siquiera necesitas, todo esto puede conllevar al sobreendeudamiento. Estimado César, ¿es malo tener muchas tarjetas de crédito o es malo no saberlas manejar? Lo segundo, porque tú puedes tener 3. A ver, hay gente que me dice, a ver, yo manejo bien mis tarjetas. Esta la uso para los gastos corrientes, pero que pago al final del mes. Esta la uso para ciertas deudas que tengo que adquirir diferido. Y esta tengo el cupo completito para, Dios no quiera, alguna emergencia, alguna situación de emergencia de familia, qué sé yo, para poder utilizar esta tarjeta de crédito, me puede servir. Entonces, tú dices, ok, ese es un buen manejo de la tarjeta de crédito. Pero en cambio pasa que tú tienes 3 tarjetas, las 3 con cupo al borde, eso evidencia pues una situación de mal manejo del instrumento crediticio. Y como te digo, si somos el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes en toda Latinoamérica, ya esto termina siendo luego un problema. Solamente rápidamente, ¿por qué lo preguntaba? Solo para dar contexto. Sí. Porque ve la gente decir, ¿pero qué tan básico? Lo que pasa es que hay personas que tienen una tarjeta, tienen 2, y de repente dicen, no, ya no quiero más. Eso es mucho endeudamiento. A ver, no pasa por lo que te ofrecen, pasa de cómo también tú administras y en qué lo vas a utilizar. Por ejemplo, y aquí quiero ir con tal vez una segunda pregunta, es si yo tengo esta capacidad de crédito y que me abren las puertas los bancos, ¿en qué podría estar utilizando o cómo podría utilizar mis tarjetas de crédito y en qué casos? Claro, primero partamos de una premisa. Endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad, con la debida planificación y con la clara expectativa de pagar. 3 cosas que hay que tener en cuenta siempre. Ahora bien, ¿en qué endeudarme? Eso ya va a depender de cada persona, pero siempre el endeudamiento tiene que utilizarse para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. Por ejemplo, ha crecido en una proporción muy importante el uso de la tarjeta de crédito para las compras del supermercado en diferido. Sí, claro. Mira, a mí esto me parecía... Eso fue terrible, fue algo como que no hay capacidad de compra. La gente está comiendo en cuotas. Esto es gravísimo. Pero adicionalmente también, ya ahorita acabamos de pasar San Valentín. Mira que pongo un ejemplo cercano. ¿Cuánta gente se endeudó por una cena y probablemente ya esa chica ni le contesta el teléfono? Pero resulta que la deuda te va a durar más de lo que te duró la cena. Qué malo usted. Entonces, a lo que yo trato de llegar es que cuando tu consumo, cuando esto que estás consumiendo, cuando esto que estás comprando dura menos con la deuda, red flag, como dicen hoy los jóvenes. Ya esto debe ser una alerta de que es un endeudamiento negativo. Pero en cambio, por ejemplo, vas a adquirirte una deuda para pagar una maestría, que es algo que te va a durar y que incluso podría considerarse hasta de inversión. O una casa. Una casa, un carro, una persona. Bueno, el carro es discutible. Hay gente que dice, no, el carro sí, el carro no. Pero al final del día es un bien que te va a durar mucho tiempo y que luego lo vas a poder vender. Pero compras el supermercado, una cena o un viaje de fin de semana evidencia un mal uso de la tarjeta de crédito y del endeudamiento en general. Ahí al mismo tiempo te quisiera preguntar, porque muchos jóvenes no lo saben. A mí me pasó, yo soy alguien que vivió afuera del país muchos años y tuve que regresé a mis 23 años y no tenía ni siquiera una tarjeta de crédito a mi nombre. Entonces me tocó empezar un historial crediticio financiero para tener evidencia de que tú eres un ciudadano obviamente que consume, vive y tienes cosas a tu nombre. ¿Cómo un joven que ahorita nos está escuchando puede crear o puede empezar un buen nivel crediticio de cero? Digamos, sería bueno empezar con una tarjeta, pagarla a tiempo. ¿Cómo ellos pueden garantizar ser atractivos y no sobreendeudarse? Bueno, por supuesto. Primero, repito lo que habíamos dicho, endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad y planificación. En ese sentido, si un joven quiere empezar su vida crediticia, varias cosas. Primero, si adquiere una tarjeta de crédito, cumplir a tiempo con los pagos. Tener claramente mapeada la deuda para evitar atrasos. Aunque tú no creas, hay gente que tiene problemas hoy porque resulta que equivocadamente pagó una tarjeta que no era, pagó fuera de la fecha, entre otros. Por otro lado, qué importante es también que si tú adquieres, por ejemplo, una deuda con una casa comercial, saber que esas deudas también están reportadas en el buró de crédito. Porque hay mucha gente que dice, es que las deudas con bancos y cooperativas. No, todas las deudas hoy se reportan. Incluso las del pago de luz, por si acaso. También. En atrasos también cuentan en el buró crediticio. Y por otro lado, también considerar que debes tener ingresos.
Porque hay mucha gente que dice, abogado, yo estoy al día en mis deudas, no me he atrasado ni un minuto. Es verdad que tengo 3 meses sin poder trabajar, pero mi esposo me está ayudando para pagar las deudas. ¿Por qué me bajó la calificación? Porque el buró también te mide la capacidad de pago. Porque recuerda que el buró de crédito al final del día lo que mide es el riesgo. Ajá. Entonces, si yo estoy viendo que tienes ingresos cero y es verdad que estás pagando, pero tu riesgo sube porque puede ser que en algún momento me dejes de pagar. Pero al final del día lo importante es conservar esa buena calificación. Y yo siempre recomiendo, así como todos los años nos hacemos exámenes de sangre para saber cómo está la glucosa, el azúcar, los triglicéridos, el colesterol, por lo menos una vez al año revisar nuestro buró de crédito para saber cómo está nuestra salud financiera. Pero también, porque aunque tú no creas, hay muchas deudas que aparecen de la nada. Gente que le han falsificado la firma, le han suplantado la identidad. O gente que tuvo una deuda y que hoy ya la han vendido a una empresa de cobranzas y que no lo sabía y que debe conocer que cuando ya una deuda pasa a una empresa de cobranzas es mucho más fácil poder negociar un acuerdo de pagos. Porque al final del día, repito lo que dije al inicio, el que no paga no es porque no quiere, es porque hoy no puede. Estimado César, tenemos muy pocos minutos, de hecho 8:57 de la mañana. Quisiera consultarte algo. El tema de cómo manejar nuestro sistema financiero, cómo manejar nuestras finanzas, hoy se lo ve ya no solamente como una preocupación de adultos, sino el gobierno ha dicho esto debe ser una educación financiera que venga desde la edad de escolar, desde la juventud, desde la parte de secundaria. ¿Cómo tú ves y analizas esta propuesta que realmente va a mejorar para mí, algo que yo no tuve, no sé compañeros de ustedes, pero yo no tuve, pero va a mejorar la visión también y la capacidad que puedan tener los niños, adolescentes y los futuros adultos para poder manejar las finanzas en el país, que hoy realmente vemos en el día a día que se necesita mucho. La gente, hay muchas personas, y yo lo conversaba en un comentario bastante cotidiano con mi mamá, decía, es increíble cómo la gente no puede tener muchas veces para comprar todo una gama o una funda, no sé, de comidas en el Supermaxi, pero sí tiene para un fin de semana comprar tal vez algo para divertirse, como, qué sé yo, el alcohol u otras cosas. ¿Cómo tú analizas esta propuesta de mejorar esa educación financiera desde la parte escolar? Estoy totalmente de acuerdo y yo siempre respaldaré cualquier iniciativa que implique educación financiera, pero también debo mencionar que esto es muy necesario, pero no es del todo suficiente. Okay. ¿Por qué? Porque también tenemos que trabajar desde otras perspectivas. Los medios de comunicación, espacios como este que permiten justamente educar a la ciudadanía. Por ejemplo, mencionar que mucha gente hoy va a cobrar el décimo. ¿Qué vas a hacer con ese décimo? Podrías, por ejemplo, adelantar pago de deudas. Podrías, por ejemplo, destinar a un fondo de ahorro. No es para gastárselo, porque hay mucha gente que hoy recibe el décimo y no tiene hijos. Recuerda que el décimo en teoría es para gastos escolares. Ahora bien, decía yo, la educación financiera también tiene que estar en los medios de comunicación. Nosotros, como Defensa de Deudores, en nuestras redes sociales, todos los días subimos cápsulas informativas también, pero además es necesario la primera y más importante escuela, el hogar. Mira, durante los 5 primeros años es cuando un niño forma sus criterios, forma normalmente sus primeros conceptos. Y es importante que desde temprana edad los niños conozcan el valor del dinero, que conozcan la necesidad del ahorro, que sepan la realidad financiera de la familia. Hay muchos niños que ahora en diciembre les compraron el último teléfono que por si acaso compraron en diciembre y paga desde marzo, paga desde abril, ya llega la primera cuota y hay que pagarla, ¿verdad? Pero resulta que el niño no pide de malo ese teléfono que cuesta 3 salarios básicos. Lo pide porque no sabe la realidad económica del hogar. Entonces hay que pasar a limpio las cuentas, que los niños sean partícipes de esto. A ver, papá gana tanto, mamá gana tanto, esto es lo que estamos gastando, ¿dónde debemos ajustar para gastar menos? Esto es lo que estamos endeudados y esto es de lo que disponemos, para que nuestros hijos sepan nuestra realidad económica. Esa es una gran forma de trabajar en educación financiera, porque Astrid, bueno, todos los tres aquí creo que pertenecemos a una generación donde nos enseñaron de alguna manera a arroparnos hasta donde nos da la sábana. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que ni siquiera sabe la talla de la sábana. Es talla de una plaza, media plaza, 2 plazas.
bueno, hay que pasar a limpio las cuentas. Mucha gente no hace ese ejercicio tan básico para poder realmente saber lo que está pasando con la economía familiar. 9 de la mañana en punto. Usted ha sido Perfecto. exacto, Dios mío. Ha sido exacto, pero también se portó medio ahí malo con quienes y ya no tienen pareja. Y la pasaron feliz en San Valentín. Bueno, gracias por habernos acompañado, César. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada y a todos también un abrazo. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP